Hoy nos sumergimos en la historia de una de las motocicletas más emblemáticas de todos los tiempos. Una que comenzó como un cohete sobre dos ruedas en la década de los 70 y con el paso de los años se ganó un apodo temido y respetado, la Viuda Negra. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos ir mucho más atrás, a los orígenes de la Yamaha RD350, y cómo esta pequeña pero poderosa máquina revolucionó el mundo de las motos deportivas. Todo comenzó en los años 70, una década en la que el mercado de motocicletas estaba dominado por las europeas, con su diseño refinado y rendimiento superior. Sin embargo, Yamaha no quería quedarse atrás. En 1973 lanzó la primera Yamaha RD350, un modelo que estaba basado en la exitosa Yamaha R5 de 350 centímetros cúbicos. La RD350 original fue un éxito inmediato, gracias a su motor de 2 tiempos de alto rendimiento y su capacidad para alcanzar velocidades impresionantes para la época. Esta moto fue la precursora de lo que más tarde se convertiría en una leyenda en el mundo de las motocicletas deportivas. La RD350 de los años 70 era potente y ágil, pero su verdadero atractivo estaba en la sensación de libertad y emoción que ofrecía. Con su capacidad de aceleración explosiva, era una de las motos más rápidas disponibles en el mercado para los entusiastas de las dos ruedas. Sin embargo, esta entrega de potencia abrupta también la hizo peligrosa. En ese momento, nadie imaginaba que este pequeño demonio se ganaría el apodo que cambiaría su historia para siempre. A medida que pasaba el tiempo, Yamaha decidió perfeccionar aún más su creación y en 1980 lanzaron la RD350LC Liquid Cooled, que marcó el inicio de una nueva era para esta serie. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes y la moto empezó a desarrollar su reputación como una máquina poderosa pero impredecible. Con cada iteración, Yamaha agregaba mejoras en el rendimiento, pero también aumentaba el riesgo para los pilotos que no sabían manejar su feroz carácter. Finalmente, la llegada de la RD350LC IPBS en 1983 con el sistema Yamaha Power Valve System llevó la potencia de la RD350 a otro nivel, pero también consolidó su fama de ser una moto peligrosa si no la tratabas con el respeto necesario. Así fue como la RD350, con su impresionante motor de 2 tiempos y su capacidad de volar por las carreteras, se ganó el temido apodo de la Viuda Negra. Y hoy vamos a desentrañar toda su historia, desde sus humildes comienzos en los 70 hasta su retiro a finales de los 80, dejando un legado imborrable en el corazón de los entusiastas de las motos deportivas. Ahora que ya tenemos claro de dónde viene la RD350, vamos a sumergirnos en lo que fue su evolución durante los años 80, cuando Yamaha dio el salto hacia la RD350LC. Después del éxito inicial de la RD350, en los años 70, Yamaha se enfrentaba a una nueva década en la que las motocicletas necesitaban evolucionar para satisfacer a una generación más exigente de pilotos. En 1980, Yamaha decidió dar un paso audaz con la introducción de la RD350LC. Este modelo, cuyo nombre LC hace referencia a Liquid Cooled, refrigerada por líquido, fue la respuesta de Yamaha a la creciente competencia europea y japonesa en el segmento de motos deportivas de media cilindrada. Antes de entrar en detalles técnicos, imagínate esto. Un día cualquiera de 1980, los ingenieros de Yamaha están reunidos en una sala, probablemente con los ojos inyectados de café, mientras discuten cómo llevar el concepto de la RD350 a nuevas alturas. Uno de ellos se levanta y dice: ¿y si tomamos esa máquina rabiosa y la enfriamos con líquido para que pueda correr más rápido y durante más tiempo? Así es como nació la RD350LC. Una bestia con refrigeración líquida diseñada para soportar las duras exigencias de los pilotos más agresivos.
Con la RD350LC, Yamaha no solo actualizó la refrigeración, sino que también mejoró la suspensión y chasis, haciéndola más estable en las curvas. Esta nueva versión permitía que los pilotos llevaran la moto a su límite sin sentir que iban a despegar hacia la luna. El motor de 347 centímetros cúbicos de 2 tiempos seguía siendo una bestia, con la capacidad de generar alrededor de 47 caballos de fuerza. Puede que no parezca mucho en el mundo moderno, pero para la época era un cohete. El sistema de refrigeración líquida ayudaba a mantener la temperatura del motor estable, permitiendo una mayor durabilidad en el uso deportivo. El chasis rediseñado la hacía más ligera y ágil, ideal para maniobrar en carreteras sinuosas o en pistas de carreras. La suspensión delantera y trasera también recibió mejoras, haciendo que la moto fuera más cómoda a altas velocidades. Lo curioso es que esta combinación de potencia y ligereza, aunque ideal para corredores experimentados, hizo que la moto fuera impredecible en manos de principiantes o pilotos poco experimentados. Era demasiado fácil perder el control, especialmente en las curvas, donde la entrega repentina de potencia podía hacer que la rueda trasera derrapara de forma inesperada. Ya te puedes imaginar a más de un conductor llevándose un buen susto cuando la moto parecía cobrar vida propia. A pesar de todo, la RD350LC fue un éxito entre los pilotos que buscaban una experiencia de conducción visceral. Era rápida, ligera y, lo más importante, divertida. Sin embargo, también empezaba a consolidarse su reputación de ser una moto peligrosa si no sabías controlarla, lo que la acercaba cada vez más a su temido apodo, la Viuda Negra. Si bien la RD350LC fue un hito en sí misma, Yamaha no se conformó con el éxito inicial. A principios de los 80, los ingenieros de Yamaha sabían que había espacio para mejorar. La RD350LC seguía siendo una máquina rabiosa, pero también impredecible en la forma en que entregaba su potencia. Así que en 1983, Yamaha introdujo una innovación revolucionaria en el mundo de las motos de 2 tiempos: el sistema IPVS, Yamaha Power Valve System. Este sistema era básicamente una válvula de escape que ajustaba automáticamente la salida de potencia del motor a diferentes revoluciones. Dicho de forma más sencilla, Yamaha había encontrado la manera de darle a la RD350LC una entrega de potencia más suave y controlada a bajas revoluciones, mientras mantenía su característica brutalidad a altas revoluciones. Esto significaba que, por primera vez, los pilotos podían disfrutar de una moto rápida y poderosa, pero sin tener que preocuparse tanto de perder el control en cada curva. La RD350LC IPVS fue la culminación de años de innovación y refinamiento. Yamaha había conseguido lo que parecía imposible: mantener la esencia agresiva y deportiva de la RD350, mientras le daba a los pilotos un poco más de margen de error. Aún así, no te equivoques, la RD350 seguía siendo una bestia en la carretera, y en manos inexpertas podía seguir siendo peligrosa. De hecho, fue durante esta época que el apodo de Viuda Negra realmente se consolidó. El sistema IPVS permitió una entrega de potencia más suave a bajas revoluciones y explosiva a altas revoluciones, lo que la hizo más manejable, pero sin perder su carácter deportivo. Se rediseñó el motor, que seguía siendo de 347 centímetros cúbicos, pero ahora con más refinamiento en la entrega de potencia. El chasis también recibió algunas mejoras menores para manejar mejor el aumento de potencia y mantener la estabilidad. El resultado fue una motocicleta que combinaba lo mejor de 2 mundos: una conducción suave y controlada en la ciudad y una auténtica bestia en las pistas o carreteras abiertas. Pero, como siempre, la advertencia estaba presente. En manos inexpertas, la RD350 podía convertirse en una máquina peligrosa. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de las mejoras, el apodo de Viuda Negra no desapareció. La RD350 seguía siendo lo suficientemente poderosa como para poner en serios aprietos a los pilotos que no la manejaban con respeto.
Muchas leyendas urbanas y anécdotas cuentan historias de accidentes causados por pilotos demasiado confiados o inexpertos que subestimaron el poder de esta moto. Pero ¿por qué le pusieron la Viuda Negra? Para entenderlo, primero hay que imaginarse la situación en la que esta moto se encontraba en los años 80. Los motociclistas estaban acostumbrados a máquinas más pesadas, con motores que entregaban su potencia de forma progresiva. Pero de repente llega la RD 350, con su motor de 2 tiempos y una entrega de potencia impredecible y explosiva. En muchos sentidos, era como tener una bomba de relojería entre las piernas. Era rápida, ligera y extremadamente ágil, pero sobre todo era difícil de controlar. El apodo Viuda Negra surgió por una razón bastante oscura: el número de accidentes fatales asociados con la RD 350. En las manos correctas, esta moto era una maravilla de la ingeniería. En las manos equivocadas, era literalmente una máquina de hacer viudas. La entrega repentina de potencia podía hacer que la rueda trasera perdiera tracción en un abrir y cerrar de ojos, lanzando al piloto al suelo sin advertencia. De hecho, muchas historias cuentan cómo pilotos novatos o incluso intermedios acababan en el suelo porque simplemente no podían prever cuándo la moto iba a liberar toda su furia. Pero no solo era la potencia, la ligereza del chasis también jugaba un papel crucial. Muchos pilotos de la época estaban acostumbrados a motos más pesadas y con chasis más sólidos. La RD 350, con su peso reducido, podía girar en una curva con mucha más agilidad que otras motos. Esto, aunque suena positivo, se volvía un desafío mortal cuando los pilotos no podían predecir cuánto inclinarse o cómo manejar la aceleración en medio de una curva. Era como bailar con una serpiente, elegante y letal si cometías el más mínimo error. Para agregar al mito, el sonido característico del motor de 2 tiempos se sumaba al aura de peligro. El rugido agudo y furioso del motor, combinado con su aceleración brutal, hacía que muchos pilotos se sintieran invencibles. Pero, como bien dicen, el orgullo precede a la caída. Muchos sobreestimaban sus habilidades y subestimaban a la Viuda Negra, con resultados desastrosos. La RD 350 no hacía distinciones. Podía ser tu mayor aliada o tu peor enemiga, dependiendo de cómo la manejaras. Lo que resulta aún más interesante es que este apodo no fue simplemente una moda pasajera. A lo largo de los años, se consolidó como parte integral de la leyenda de la RD 350. Incluso hoy en día, los entusiastas de las motocicletas recuerdan la RD 350 como esa máquina rebelde que podía domarte si no eras lo suficientemente hábil. El respeto por esta moto no se basaba solo en su velocidad, sino en su capacidad para castigarte si te atrevías a desafiarla sin la técnica adecuada. Con el paso del tiempo, este apodo fue adoptado por la comunidad de motociclistas como una advertencia implícita. Solo los más expertos podían manejarla. Y aunque la RD 350 sigue siendo recordada con cariño, siempre hay un tono de reverencia y precaución cuando se menciona su nombre. Con la nueva versión de la RD 350 LC, Yamaha intentó calmar un poco a la bestia que habían creado. Pero no te equivoques, esta versión aún era una fuerza a tener en cuenta. La incorporación del IPVS, Yamaha Power Valve System, permitió un control más suave sobre la potencia, haciendo que la moto fuera más manejable en las bajas revoluciones. Sin embargo, en el momento en que alcanzabas las altas revoluciones, la moto seguía siendo tan salvaje como siempre. Este sistema no solo ajustaba la válvula de escape para mejorar la entrega de potencia, sino que también aumentaba el rango de revoluciones en las que la moto podía ser efectiva. Lo que esto significa es que, a bajas revoluciones, la moto era más dócil, pero a medida que subías el acelerador, se transformaba en la clásica RD 350 que todos conocían, una verdadera bala en línea recta. Esta versión también introdujo algunas mejoras en la suspensión y el chasis, haciéndola más estable en las curvas. Pero no te dejes engañar, el riesgo seguía ahí. La RD 350 LC podía ser más manejable, pero seguía siendo tan impredecible como su predecesora cuando se la llevaba al límite.
Para los pilotos experimentados, esto era lo que hacía que la moto fuera tan emocionante. Para los novatos, era una trampa mortal. Y a pesar de los esfuerzos de Yamaha por hacerla más accesible, la RD350 LC y PBS no pudo deshacerse de su apodo de Viuda Negra. Los pilotos más jóvenes, ansiosos por experimentar su poder, seguían cometiendo errores fatales, consolidando aún más su reputación como una moto peligrosa pero apasionante. Yamaha había creado una leyenda, pero también un mito que, hasta el día de hoy, sigue fascinando y atemorizando a partes iguales. Y lamentablemente, el final de la RD350 llegó no por falta de popularidad, sino por cuestiones legales y medioambientales. En los años 80 y 90, las normativas sobre emisiones empezaron a endurecerse, especialmente en Europa y Estados Unidos. Las motos de dos tiempos, famosas por su potencia explosiva, también eran conocidas por ser extremadamente contaminantes. Y aunque Yamaha había hecho algunos esfuerzos para mejorar la eficiencia del motor, la RD350 simplemente no podía cumplir con las nuevas regulaciones de emisiones. En 1986, Yamaha lanzó las últimas versiones de la RD350 LC y PVS, sabiendo que el final estaba cerca. En 1987, la producción oficial de la RD350 cesó en la mayoría de los mercados internacionales. No obstante, la moto siguió vendiéndose en algunos países como India y Brasil durante unos años más, donde las regulaciones eran menos estrictas. Pero incluso en esos mercados, el tiempo de la RD350 estaba contado. El final de la RD350 marcó el fin de una era para Yamaha y para las motos deportivas de dos tiempos en general. Sin embargo, su legado no murió. La RD350 sigue siendo una de las motos más icónicas de la historia, venerada por coleccionistas y entusiastas de todo el mundo. Hoy en día, es difícil encontrar una RD350 en buen estado y cuando se encuentran, suelen alcanzar precios astronómicos en el mercado de motos clásicas. Y así, amigos, es como la Viuda Negra llegó a su fin, pero no sin dejar una marca indeleble en la historia del motociclismo. Al final del día, la Yamaha RD350 es mucho más que una motocicleta. Es un símbolo de libertad, velocidad y la búsqueda implacable de emociones. Desde sus primeros días en la década de los 70 hasta su estatus actual como una leyenda del motociclismo, la RD350 ha dejado una huella imborrable en la historia de las dos ruedas. Con su motor de dos tiempos implacable, su diseño agresivo y su apodo de Viuda Negra, la RD350 sigue siendo una máquina que captura la imaginación de los motociclistas de todo el mundo. Aunque las leyes y las regulaciones pusieron fin a su producción, el espíritu de la RD350 sigue vivo en los corazones de quienes la pilotaron y de quienes aún la buscan. Y a medida que el tiempo avanza, es probable que la RD350 continúe siendo un objeto de culto, admirada por su capacidad para ofrecer una experiencia de conducción que pocas motos modernas pueden igualar. Su historia no es solo la de una moto, sino la de una era dorada del motociclismo, cuando la velocidad, la potencia y el peligro iban de la mano. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de ver o incluso montar una Yamaha RD350, recuerda que no estás solo conduciendo una moto, estás montando una leyenda. Y en ese momento, tal vez, solo tal vez, entenderás por qué la RD350 se ganó su apodo de Viuda Negra y por qué sigue siendo tan adorada por los entusiastas de todo el mundo. No olvides suscribirte y darle like y comenta qué te pareció esta moto. Nos vemos en la próxima aventura sobre dos ruedas.